Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Con Pau Gas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia, programa sobre ciencia y COVID-19 que transmite La Mula. 13 personas han muerto esta madrugada, en su mayoría jóvenes, en su mayoría mujeres. Esto ha sido aquí en Lima, en el norte, en Los Olivos. Ellos murieron asfixiados mientras intentaban salir de una discoteca durante una intervención policial. Una tragedia que se suma a la que ya vivimos por la pandemia. Han pasado más de 5 meses de la llegada del coronavirus a nuestro país y el Perú registra uno de los peores desempeños en la lucha contra la pandemia en el mundo. Según la Universidad Johns Hopkins, ocupamos el primer lugar de muertes por 100.000 habitantes en América Latina y el tercero en el mundo. ¿Qué debemos hacer para cambiar este panorama desolador? Vemos que hoy nos acompaña el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Cardenal, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También, gracias, cardenal. También vamos a entrevistar al doctor Germán Málaga, quien desde que comenzó la pandemia viene atendiendo a pacientes con COVID-19 en el Hospital Cayetano Heredia, el hospital que atiende a los cuadros más graves del virus, los cuadros más severos en Lima Norte. El doctor Málaga, además, es autor, junto con un equipo de médicos del Hospital Cayetano Heredia, de un informe que publicó en junio pasado y donde planteaba un cambio de estrategia para reducir las muertes en esta pandemia tan dolorosa. Luego vamos a conversar con Valery Pasoldán, doctor en salud pública, y Cristian López Vargas, él es profesor de economía en los Estados Unidos y además fue parte del equipo que propuso el rastreo de contactos al gobierno. Con ellos vamos a ver qué se puede hacer en estos momentos, qué es posible hacer para frenar el avance de la enfermedad. Finalmente, desde Huancavelica nos acompañará Kipi, la robot cuyo autor, cuyo padre conocimos la semana pasada. Ahora vamos a hablar con ella misma. Ella nos va a contar cómo hace para llevar las clases en esta pandemia a los niños en Huancavelica, en Colcabamba, que no tienen ni internet y en algunos casos tampoco tienen televisión. Bueno, comenzamos entonces ahora desde Huancayo, con el cardenal Barreto. Cardenal, lo que ha sucedido anoche, esta tragedia, que mueren jóvenes, va la policía para hacer una intervención y supuestamente de esa manera evitar que haya más contagios y termina habiendo más muertes ya sobre las que tenemos en este momento tan doloroso que vive nuestro país. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué está pasando? ¿Hay un mensaje que está fallando? Bueno, en primer lugar, manifestar mi profunda tristeza, una tristeza que se suma también a una tristeza generalizada por lo que vivimos en el país y al mismo tiempo también al ser el primer país en muertes en proporción, ¿no? Realmente esto nos sume una tristeza profunda porque son familias que han sido afectadas. Aquí no se trata ahora de descubrir quién tiene la culpa, pero el hecho es de suma tristeza y compartimos este dolor que se suma al dolor del país. Pero también es muy importante tener en cuenta que tenemos que reflexionar. Este hecho no es un hecho aislado, es un hecho, yo diría, generalizado que todavía no asumimos esta urgente responsabilidad de cuidar nuestras vidas y cuidar la vida de los demás. Aquí estamos todos unidos por la causa de la vida y el cuidado de la salud. No es el momento en este programa de buscar las causas. Esto cada uno lo debe tener muy presente, pero la reflexión serena ante este hecho que enluta a numerosas familias y enluta también al Perú, nos hace tomar conciencia que tenemos que respirar un nuevo ambiente, yo diría, cívico, de responsabilidad personal y sobre todo de una exigencia de cuidarnos unos a otros. La verdad es que esta reflexión serena también exige cumplimiento de normas sanitarias. No es algo aislado en el Perú. En otros países también jóvenes,
Por ejemplo, en Colombia han asesinado también a jóvenes que estaban incumpliendo las normas de eso. Yo creo que aquí tenemos que hacer un compromiso, renovar un compromiso todos los peruanos y peruanas en el cumplimiento estricto de las normas sanitarias. Vuelvo a decir, tenemos que cuidarnos unos a otros porque eso es lo que se nos exige en este momento de dolor, de pena, de tristeza, que son jóvenes y jóvenes que no podemos ahora poner un juicio, pero sí decir jóvenes que no tuvieron conciencia de las consecuencias que podría traer esto. Mi más sentido pésame para las familias, pero al mismo tiempo debemos aprender los jóvenes, los adultos, todos, que tengamos que cumplir las normas sanitarias muy fielmente. Wow. Doctor, perdón, padre, aparte de la tristeza, de lo que embarga, me parece muy bien que lo que usted está haciendo es lo que debería también desde el gobierno y desde la sociedad civil es hermanar, ¿no? Hablar de espíritu de comunidad, o sea, entre todos cuidarnos, entre todos darnos ayuda y no cerrarnos las puertas. En ese sentido, le quería preguntar, ¿cómo van usted y el plan es Resucita Perú? El plan es Resucita Perú, en el cual, ya, ¿cómo van? ¿Qué está respondiendo ahorita la empresa Praxair a todos los esfuerzos que están haciendo? Estamos con problemas del audio, ¿no, Pau? A ver. Yo no oigo bien. Civil, Yo no... ¿Qué pasó? Ha habido un problema con el audio. A ver, ahora. Yo no oigo. ¿Pavo? Hola. ¿Has tenido problemas ¿Me escuchaba? Con tu pregunta, Pau? Sí, no se oyó, no se escuchó bien tu pregunta. ¿Puedes volver a hacerla sí, nuevamente sí. al cardenal? Sí. Mi pregunta era, digamos, parte de esta tragedia que estamos viviendo en Los Olivos, tiene que ver con que nos falta todavía hacer el espíritu de comunidad para conocer los peligros del COVID y para poder unirnos esfuerzos para comunicar desde el Estado, desde la sociedad civil, todas las cosas que están mal, que se estamos haciendo mal todos en el medio del COVID y de la pandemia. En ese sentido, Resucita Perú es un esfuerzo que busca unir sociedad civil, gobierno, ¿no? Y también empresas. En ese sentido, quería saber en qué están en este momento las relaciones con Praxair. ¿Qué han respondido en todos los esfuerzos que están haciendo en Resucita Perú para que el oxígeno llegue a más departamentos? Sí, gracias, Paola. Ciertamente hay un aspecto, yo diría, muy importante de un pequeño proyecto de la región Junín que podría influir también, que baje la escasez del oxígeno. Hay un proyecto, Quiero Vivir, Me Falta el Oxígeno, que de alguna manera está colaborando con esta realidad cruda de falta de oxígeno. Y aquí yo tengo, con mucho dolor lo digo, estos jóvenes murieron asfixiados. Hay otros que mueren asfixiados no porque estén en una discoteca, sino están en un hospital o en su casa
y les falta el oxígeno. El oxígeno es vida. Y por tanto, tenemos la alegría de comunicar dentro de este panorama desolador que ayer llegaron las 2 primeras plantas de oxígeno, una para el Hospital Olabegoya en Jauja y otra para el Hospital Carrión, fruto de una campaña Quiero vivir, me falta el oxígeno, que iniciamos el 22 de agosto. Esto es una noticia, no diría que va a solucionar el problema, pero es un granito de arena que la sociedad civil organizada entrega al gobierno regional para que colabore con esto. Con respecto a las plantas de oxígeno de Loroya, de la empresa Praxair, ya en este momento se está preparando una ordenanza regional para poder verificar por última instancia si efectivamente las plantas de oxígeno de Loroya pueden producir oxígeno. Los técnicos dicen que no, que hay muchas dificultades, pero al mismo tiempo con el ingenio y la sabiduría de los peruanos y peruanas, vamos a agotar esta posibilidad de que técnicos que han trabajado en esa misma planta y uno de ellos la ha ensamblado para poder verificar si efectivamente puede o no puede producir oxígeno medicinal las plantas de Loroya. Vuelvo a repetir que los técnicos afirman que es muy complicado, pero esperemos que el ingenio y la sabiduría de los peruanos especialistas puedan dar este tipo de apoyo. Esa sabiduría es a la que usted ha convocado como parte del Plan Resucita Perú, ha convocado desde la Iglesia a científicos, a la sociedad civil, para formar este plan para resucitar a nuestro país. ¿Cómo va este plan? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Estamos en plena construcción, ¿no? La verdad es que nos sentimos muy felices, muy animados, muy esperanzados, porque hemos asumido el reto de unir esfuerzos, muchos esfuerzos muy buenos que la sociedad civil y también la Iglesia Católica y otras iglesias están realizando. Lo que falta es cómo unir. Y el proyecto Resucita Perú ahora, en plena pandemia, tenemos que resucitar. Tenemos razones muy fuertes y experiencias muy exitosas para poder unir esos esfuerzos. El problema nuestro en el Perú es un país fragmentado desde el punto de vista político. Hay enfrentamientos, no hay una sola partitura. Todos tenemos que tener una sola partitura, como el himno nacional, y por tanto tenemos que unir esfuerzos. Es como una sinfonía. Una sinfonía, tenemos una sola partitura, no tenemos uno y otro. En el campo científico tienen que ponerse de acuerdo. Hay propuestas muy interesantes. El doctor Edward Málaga de Cayetano Heredia tiene pruebas moleculares. El físico Kisik, también de Cayetano Heredia, tiene otras pruebas. También el doctor Roberto Achinelli está en la línea de Guayaquil. La doctora Teresa Ochoa, que es directora del Instituto de Enfermedades Tropicales de la misma Cayetano Heredia. Ayer tuvimos una reunión del equipo impulsor de esta iniciativa pastoral Resucita Perú ahora, y ahí se vio que hay diferentes entradas. Entonces, yo le dije a la doctora Teresa Ochoa que la Universidad Cayetano Heredia hay diversidad de opciones, de miradas científicas, y por tanto el desafío es comenzar a resucitar la Universidad Cayetano Heredia desde el punto de respuesta científica, muy valiosas que tiene, pero ponerse de acuerdo. No es el momento, incluso en la ciencia, de estar enfrentados. En otros aspectos también vamos en eso. Y ponerse de acuerdo también con el Estado, con el gobierno, para sumar este esfuerzo.
a una política nacional. Sí, efectivamente ya tenemos contactos. Personalmente, yo he conversado con la doctora Pilar Macetti para decirle que tenemos que unir esfuerzos y que Resucita Perú ahora no enfrenta a nadie, al contrario, tenemos que ponernos de acuerdo que la autoridad fundamental ahora es la ministra Macetti por la cuestión de salud, pero queremos que la sociedad civil, todos unidos, trabajemos una sola partitura para que podamos de alguna manera sentirnos una sola familia. Y esto, la respuesta de ella ha sido muy clara. Estamos dispuestos a trabajar juntos. Y esto nos alegra mucho. El premier Walter Martos también está en la misma línea. Yo todavía no he podido hablar con él y por tanto tenemos que hablar con políticos, con el Congreso de la República, con el Poder Ejecutivo, incluso con el Poder Judicial, para que empresarios, las organizaciones populares, trabajemos en una sola línea y podamos ser como la Sinfonía Perú, con el Pacto Perú, pero desde esta convicción de fe que es posible resucitar si miramos juntos en un objetivo común. Y es ahí donde Iglesias, Pau, sí, tú di. No, mi pregunta es, ¿hay acciones concretas? Porque ahorita, digamos, necesitamos el plan de reuniones, de saber qué cosas siguen, porque a 5 meses, como no hay tiempo que perder, ¿hay alguna acción concreta ya aparte de los equipos que hemos visto que ya están formando parte de Resucita Perú, alguna acción que ya tengan planeada, alguna reunión ya en el cual autoridades del gobierno, ustedes más la sociedad civil digan, hagamos esto, vamos por este camino, ¿no? ¿Hay alguna ya planeada para esta semana? Tenemos una fórmula, no creemos que el Resucita Perú ahora tenga una fórmula ahora en este momento de acción. Lo que sí es importante que el proyecto Resucita Perú ahora de la Conferencia Episcopal Peruana es fruto de 266 proyectos sociales que la Iglesia Católica está realizando a lo largo y ancho del Perú. 266. De esos 266, fundamental es oxígeno, es alimentación, es organización, desde los comedores populares, en fin. Entonces, Resucita Perú ya tiene este bagaje. Y no solamente desde la conferencia episcopal, la parte científica también tiene muchas propuestas, pero nos falta articular, nos falta ponernos de acuerdo. Y en este proceso fundamental tenemos que resucitar. Yo quiero dar, por honestidad, decir claramente, he hablado con la doctora Macetti, que es la autoridad de salud a nivel nacional, y también con la doctora Carmen Ponce de Digemit. Ha sido un hecho que quiero comunicarlo porque es una esperanza, es una resurrección. Yo digo, el Ministerio de Salud, en unos aspectos, y Digemit ha resucitado. ¿Por qué? Porque ya no han esperado a que llegue el documento de la Pontificia Unidad Católica para autorizar las plantas, sino que han sido Digemit las que ha llamado. O sea, han tenido una actitud ágil. Esto es resurrección, no por buscar su propio interés. Entonces, hay un cuerpo político del Estado muy fijo que caminaba como tortuga y a veces para atrás o para un costado. Ahora, al menos la experiencia, ojalá que se multiplique este contagio de la agilidad del Estado para buscar juntos un solo objetivo. Y también, cardenal, para escuchar, ¿no? Y tomar medidas con mayor rapidez, porque da la impresión que la Iglesia Católica y las iglesias están escuchando con más atención a los científicos que el mismo Estado. Lógicamente, porque la fe y la ciencia tienen que ir de la mano, ¿no? No se contrapone. Dice
disculpe que lo interrumpe, cardenal, pero escuché que Ed Málaga dijo que Galileo Galilei debe estar sonriendo desde donde esté. Bueno, muchos estarán sonriendo porque la historia de la Iglesia, ¿no? Nos hace tomar conciencia. Pero tenemos que ser muy realistas. Está de por medio la vida. La ciencia tiene que estar al servicio de la vida. La fe, sea quien sea que tiene fe, es la vida. Y la vida se manifestó desde nosotros por medio de Jesús. Jesús que sufrió la muerte en la cruz, pero resucitó. Y Él es el que nos transmite este espíritu de resucita Perú ahora. No se entiende resucitar si no es mirar a Jesús. Igual hay una pregunta de Ignacio Medina, crítico gastronómico y periodista, que dice, ¿por qué tiene que ser la Iglesia Católica la que lo haga? ¿No sería competencia del Estado? ¿Cómo responder desde ese lado también, desde ese lado que no dicen, ¿por qué tenemos que estar aquí esperando a la Iglesia si se podría hacer de otro lado? Quizás el Estado, ¿no? La Iglesia no tiene otro interés de servir a la vida. Ante la urgencia que vivimos, no podemos callar, no podemos dejar de actuar, porque tenemos que dar una respuesta conjunta. La Iglesia no quiere protagonismos, quiere ser cauce de este río profundo de la vida, que ciertamente tenemos que contar con el Estado porque es la autoridad democráticamente elegida, pero tenemos que ser cauce y en un río no se ve el cauce. ¿Por qué? Porque lo más importante es la vida. Y aquí tenemos que dejar de que sea la Iglesia, sea el Poder Ejecutivo, sea el Poder Legislativo, el Poder Judicial, sea quien sea. Creyentes y no creyentes tenemos que estar muy conscientes que tenemos esta responsabilidad. No queremos, vuelvo a repetir, protagonismo. La Conferencia Episcopal Peruana, todos sus obispos han aceptado unánimemente esta iniciativa para ofrecer al Perú una vida digna, saludable, honrada y sobre todo practicando la justicia. Claro, lo que queda claro y gracias a la Iglesia es que el Estado ha tomado conciencia que las empresas no estaban haciendo mucho para atender la pandemia, ¿no? Porque, digamos, ustedes dejaron claro que Praxair estaba actuando a la libre y ayudó mucho en la alerta que ustedes han dado para que por fin las plantas de oxígeno empiecen digamos, a llegar a los lugares que necesitan y ya no escasear. Y eso hay que agradecérselo también a la Iglesia y a la intervención que ustedes han tenido, que fue inmediata, ¿no? Así es. Ahora, hay que reconocer que la Iglesia Católica, aparte de su fundamento que es Cristo resucitado, y aquí hay que respetar, no es que el Perú sea católico, pero sí el Perú tiene que buscar juntos el bien común, y esto es lo que busca la Iglesia. Y por tanto, lo que sí debemos ser muy enfáticos, que no nos interesa ni las críticas, ni a favor ni en contra, lo único que queremos es servir a la vida, ¿no? Y yo pido en ese sentido la comprensión. No queremos que la Iglesia Católica supla al Estado, jamás lo hemos pensado. Lo que sí queremos empujar, como el Señor de los Milagros, que congrega a millones y que tendrá que pasar tal vez una década para pensar, ¿no?, que estamos todos apiñados como familia para pedirle a Dios que nos ilumine, nos fortalezca y ponernos de acuerdo. Lo más difícil es ponernos de acuerdo en todo ámbito, político, económico, empresarial, social, las iglesias. Y no solamente la Iglesia Católica. El señor Díaz Siniski, que es el presidente de Religiones por la Paz, al principio de esta propuesta ya se puso al servicio para poder juntos, como iglesias cristianas y no cristianas, buscando el bien común. Y cardenal, y ponernos de acuerdo también, y en eso es clave la Iglesia Católica y las iglesias, en un mensaje, ¿no? De que en una pandemia lo que se sigue es
lo científico, lo que digan los científicos, lo que digan los médicos, ¿no? Y tratar de dejar de buscar algunas curas supuestamente milagrosas, pero que no tienen ningún tipo de comprobación médica. Así es. Lógicamente hay mucho camino por recorrer todavía. Tenemos que ponernos de acuerdo en todos los niveles. Ahí son conscientes, y yo quiero agradecer mucho tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Cayetano Heredia, y tenemos una comisión de expansión en cada campo. Esta semana vamos a reunirnos con 2 o 3 representantes de las universidades para que hagan efecto en el campo universitario. También vamos a reunirnos con 2 o 3 políticos, ¿no? No puedo decir ahora sus nombres porque todavía falta confirmar, políticos que puedan aglutinar a todo el poder legislativo y ejecutivo y podamos aportar al gobierno central, que es el ejecutivo, todas las propuestas que podamos tener, y así a los empresarios, etcétera. Estamos en esta semana, yo diría, muy importante para poder ya aterrizar en acciones mínimas, ¿no? De poder ofrecer al país una ruta con el Pacto Perú para poder responder a esta grave crisis. Yo abrigo la esperanza que el Perú se enrumbe en este cauce, un cauce muy importante que la Iglesia Católica, la Conferencia, ha propuesto para que la vida sea algo central, que la persona humana ocupe. Y esto nos exige a todos responsabilidad. Uh-huh. Cardenal, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, sí, quería terminar para cerrar. Ya están las plantas en Huancayo, en Junín, ¿no es cierto?, funcionando. Y hoy día se ha inaugurado un isotanque en Arequipa. Quería saber si hay vienen más plantas estas semanas, solo para ir más o menos haciendo un seguimiento, porque el oxígeno es vida y eso es lo que ahorita es lo que más ha escaseado, ¿no?, en esta crisis. Sí, ya están, ayer llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Peruana las 2 plantas. Las están instalando en este momento, va a durar unos días, por lo tanto en una semana ya podrá producir esto. Yo quisiera verdaderamente alegrarme por la agilidad también del Ministerio de Defensa. Fíjense que el día jueves le hice llegar la solicitud para el transporte aéreo y sin embargo, a pesar de las dificultades y tantos pedidos sanitarios, han llegado a las plantas a través del Ministerio de Defensa. Y uno de los asesores muy cercanos al ministro Chávez Cresta, que es el ministro de Defensa, me dijo, Cardenal, el oxígeno es prioritario y veremos cómo hacemos para que el sábado puedan llevar las plantas. Y lo han cumplido. En este estado de cosas, este es un motivo también para no felicitarlos, pero sí decir, hay algo que está resucitando en el Estado. Solamente dije, no es solamente el MINSA, es también el Ministerio de Defensa y depende mucho de las personas que están ahí. Mi agradecimiento profundo tanto al Ministerio de Defensa y también a DIGEMIT y al MINSA, para que extienda y se contagie esta agilidad para todo el Perú. Eso esperamos todos, Cardenal, y muchas gracias por estar con nosotros y nuestro agradecimiento por todo lo que está haciendo para salvar vidas en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cardenal, y bueno, como ya es caserito el programa, si hay novedades el otro domingo, invitadísimo. Con mucho gusto. Pero ustedes y muchos me echan la culpa de todo este proceso, pero yo solo no se puede hacer, es la sociedad organizada, es las parroquias, son los sacerdotes, todos nos ponemos la camiseta del Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias, Cardenal. Vamos ahora a conversar con el doctor Germán Málaga. El doctor Germán Málaga viene tratando pacientes con COVID en el Hospital Cayetano Heredia, pacientes que llegan desde el norte de Lima, desde el inicio de esta pandemia. Doctor, bienvenido, buenos días.
Escuchamos un poquito abajo, creo. Hola, buenos días. Ahora sí, perfecto, perfecto. Acabamos de escuchar al cardenal Barreto y él dice que el oxígeno es prioritario, algo que ustedes desde la universidad, desde el Hospital Cayetano Heredia dijeron ya también. Parece que ha habido más en la respuesta de la Iglesia que en la del Estado, o ya tiene un poco más claro el sector salud que el oxígeno es prioritario. Bueno, como diría ese viejo refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque ya tenemos 5 meses en todo este, y bueno, y para continuar con las alocuciones del cardenal en este calvario, bueno, recién estamos aprendiendo algunas lecciones, ¿no? De hecho, ya en junio nosotros publicamos y hicimos como saber a todas las instancias que el principal elemento que determinaba la sobrevida en hospitalización era el nivel de oxígeno, ¿no? Y esto debió haber generado pues cambios que hasta ahora no vemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya se están poniendo las plantas de oxígeno, enhorabuena, pero por ejemplo se debería haber implementado en la atención primaria sistemas pues, que ofrezcan oxígeno temprano a las personas, ¿no? Concentradores, tanques, plantas, y no estamos hablando de sitios alejados, ¿no? Por ejemplo, esta semana, bueno, tú sabes que estoy en esto de Médicos Solidarios, recibí una gente muy preocupada acá cerca, en Cañete, en Mala, ¿no? Que tienen carencia de oxígeno, ¿no? Independientemente de la publicación que hicimos liderada por el doctor Mejía, que también creo que han entrevistado, y otras, no hemos sido capaces de ver lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Iquitos, ¿no? Iquitos tuvo el problema en abril, ¿no? O sea, y la vez pasada, hace un poco de tiempo, un conversatorio hablaba con el doctor Celis, que era el jefe de infectología de Iquitos, y que contaba su experiencia. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que nadie en el ministerio lo haya llamado para preguntar su experiencia. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú dices, oye, bueno, seguramente ya hemos aprendido, pero cuando él terminó su experiencia, bueno, con los resultados que sabemos, él ha acumulado un montón de información, ha sido muy meticuloso en documentar los puntos de la epidemia en Iquitos, qué intervenciones ocurrieron, cómo con ciertas intervenciones aumentaba la mortalidad, y una serie de otros detalles que los puede ver alguien que está en la cancha y que está sufriendo de la enfermedad y que tiene la curiosidad que él, pero nadie en el ministerio lo ha llamado. Entonces, esas cosas se siguen llamando la atención, ¿no? Dices, oye, pero hay gente que no está dispuesta a escuchar o no le interesa lo que los demás puedan opinar, ¿no? Y ustedes están en la cancha, ¿no? Ustedes están en la cancha y ven, por ejemplo, que medicamentos como la ivermectina no están teniendo resultados, pero vemos, por ejemplo, veo en las redes sociales que el Ministerio de Salud anuncia que va a repartir 25,000 kits de medicamentos. Muy probablemente estén incluidas ahí la hidroxicloroquina y la ivermectina. Bueno, si nos ceñimos a las resoluciones directorales, que son digamos, las oficiales, la resolución no ha cambiado. Y la resolución sigue estableciendo que para todos los casos tempranos se administra ivermectina y hidroxicloroquina, y adicionalmente para los casos moderados se agrega citromicina, ¿no? Y claro, lo que nosotros sufrimos es que la gente, bueno, al margen de que, claro, esto ha llevado a que no solo, como tú dices, el ministerio, sino todas las entidades de la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil organizada, cámaras de comercio, universidades, fuerzas armadas, han hecho un despliegue importantísimo en compra, empaquetamiento, distribución de estos medicamentos sin ninguna evidencia que funcionen, ¿no? Y dejando de hacer cosas pues vitales, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hablaba con unas personas en Arequipa y no pueden dializar a los pacientes con COVID porque no tienen un equipo que cuesta 70,000 soles. Sin embargo, se han gastado varios cientos de miles de soles comprando un medicamento que no funciona o que no sabemos si funciona. Ahora, nuevamente, no lo interpreten
A mí me encantaría decir que sí funciona, y me encantaría, pero a la luz vista creo que Claro. todo el mundo y todo el mundo se está teniendo la enfermedad. Pero, y el otro problema que no lo ven, no sé por qué, es que esta estrategia de repartir medicamentos, lo que ha disparado ha sido pues una sobremedicalización, que lo venimos diciendo hace varios meses, ¿no? Nosotros cuando vemos en el hospital, tenemos pacientes que llegan tomando 7 o 8 medicamentos, 3 antibióticos, corticoides desde el primer síntoma. Entonces, cuando llegan al hospital, claro, el corticoides te retrasa la enfermedad, te da una sensación de bienestar, pero claro, dejan pasar el tiempo y el paciente llega en promedio día 14, con pulmones duros, bien difíciles de intervenir. Por ejemplo, los pacientes que entran a cuidados intensivos, claro, el desempeño ahora es mucho mejor del que teníamos en abril, seguramente, como en todos sitios, pero son pacientes manipulados, inmunosuprimidos. Entonces, es bien difícil claro, y no se toma conciencia de que esas estrategias han fracasado, ¿no? Yo creo que a nadie le quedan dudas de que la estrategia de medicalizar un problema de salud pública ha fracasado. Y yo creo que ese es el resumen. La estrategia del MINSA ha sido medicalizar un problema de salud pública. Porque si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Volviendo al tema que soy arequipeño, claro, está bajando claramente las curvas, pero están bajando por la cuarentena, ¿no? Pero no se está haciendo la otra parte, que es buscar los casos, detectar a los contactos, hacer los cercos epidemiológicos, y para eso creo que lo que el cardenal dice es tremendamente importante, ¿no? Aglutinar a toda la sociedad civil para que esa familia que está detectada reciba sus alimentos, reciba sus medicamentos, sea vigilada por si alguien se complica en esa casa, sea derivada al hospital, que lleven oxígeno para los casos tempranos. O sea, en 5 meses tendríamos que haber tenido ese tipo de respuestas que hasta ahora no tenemos, ¿no? Da la impresión que no hubiera salud pública en el país, ¿no? Que las personas que están encargadas solamente ven la forma de medicar y tratar, pero eso, así no se resuelve ese problema, ¿no? ¿Qué consejos daría el gobierno para hacer un cambio de estrategia en la pandemia? Que ya no sea solo medicar en un problema de salud pública, sino realmente tomar el toro por las astas. Bueno, no pretendo ser pretencioso al respecto, pero lo primero es educar, ¿no? Yo creo que las estrategias de educación hasta ahora son deficientes. O sea, debería, por ejemplo, hay cosas que no tienen suenan a contrasentido, ¿no? Por un lado, promueven el uso de ivermectina y después cuando la gente se empieza a medicar con esta cosa, ¿cómo se llama? El dióxido de cloro, dicen, Claro. no, se prohíbe el dióxido de cloro, pero hay tanta evidencia a favor o sea, de que el dióxido de cloro funciona como el de ivermectina. O sea, ¿con qué? Claro, dicen, no es lo mismo. En realidad, desde el punto de vista científico, académico, existen tantos artículos publicados con hidróxido de cloro como con ivermectina beneficiosos en torno al COVID, o sea, cero. El único estudio que existe con ivermectina es un estudio en laboratorio, en placas Petri, o sea, en placas, en células de macaco, en la cual con dosis 50 veces mayores a las que usamos en humanos, impide aparentemente el ingreso a la célula. Eso es todo lo que existe. En base a esa información se ha recetado, se ha promovido el uso, pero en, digamos, investigación de seguridad en humanos con COVID, ¿no? O en beneficios de alguna medida en COVID no existen, mucho menos ensayos clínicos aleatorizados, exactamente igual que para hidroxicloroquina. Entonces, eso es Una lo sería... interrupción, doctor, sobre la hidroxicloroquina y la ivermectina, en su experiencia en el hospital, ¿han ayudado de alguna manera a que no se agraven los casos? O sea, los pacientes que llegaron con COVID, algunos habían, por ejemplo, llegaron graves, algunos habían tomado ivermectina o hidroxicloroquina y en algo los pudo haber ayudado, ¿no? Es difícil saber sin estudios controlados, ¿no? Pero yo, claro, porque la gente es muy del caso. Mi vecino tomó hidroxicloroquina y no le pasó nada. Pero siempre hay que tener en cuenta que el 85% de las personas con COVID se les va a pasar tomando Panadol y agua. Entonces, claro, en mi experiencia, los pacientes que yo veo, todos han tomado ivermectina. Yo podría también, si basara mi práctica en anécdotas, decir, todos los pacientes que yo atiendo son pacientes graves y todos han tomado ivermectina. Ahora, y con lo que mencionabas con relación a la hidroxicloroquina, es un poco más, no sé si ya cuál es la palabra exacta,
pero por no ser patético, probablemente puede ser una de ellas, es con relación a la hidroxicloroquina, ya tenemos información de que no funciona. O sea, ya hay información de que no funciona, ya ha sido detenida, o sea, y de hecho las instituciones internacionales, ¿no? En NIH, en Europa, ¿no? Ya dicen que no se debe usar hidroxicloroquina en ningún caso que no sean ensayos clínicos. Sin embargo, la normativa del MINSA insiste en, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué se debería hacer? Yo creo que hacer la parte que no se ha trabajado, ¿no? Hace unos días en un conversatorio alguien puso un ejemplo bien interesante de cómo debería funcionar, ¿no? Decía, la cuarentena es la defensa, ¿no? Volviendo a términos futbolísticos. Bueno, el medio campo es el que tiene que operativizar y tiene que distribuir los roles, pero la delantera de la estrategia es esto que le falta, ¿no? O sea, trazar los contactos, hacer seguimiento, los cercos epímeros. O sea, ese es el ataque de la estrategia. Y ataque nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, hemos basado una estrategia, nuevamente, desde mi punto de vista, ¿no? En base a una defensa, y claro, siempre, si juegas a la defensiva, en algún momento te van a meter goles, bueno, y a nosotros, evidentemente, nos han goleado, ¿no? La estrategia de comprar muchísimas pruebas serológicas y recién ahora darse cuenta de la necesidad de las pruebas moleculares, también ha jugado en contra en la detección a tiempo de la pandemia. Yo diría que sí y no, ¿no? De repente en eso puedo discrepar un poco con otra gente, porque hay que ser consciente. O sea, si tú tienes una prueba en Puno, esa prueba tiene que ir a Arequipa o tiene que ir a Lima. O sea, esa prueba funcionaría si es que tú vas a tener el resultado al día siguiente, ¿no? Si tienes el resultado de la prueba molecular, por muy eficiente que sea, en 7 días, ya perdiste 7 días que esa persona infectada esté contagiando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar en tiempos de pandemia, yo diría más bien ser un poco más agresivos que eso. La persona con caso índice sospechoso, todos son potencialmente infectados hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Claro, y cuarentenear a todo el mundo, todos esos contactos. No va a haber otra forma, porque hay que hacer, claro, suena, por ejemplo, la estrategia de Chile, ¿no? La estrategia colombiana, que tienen su número de casos basados que es una estrategia mucho más limpia, ¿no? Tienen exactamente los casos detectados, pero nosotros no tenemos esa infraestructura, ¿no? ¿Qué va a pasar con los pacientes que ni siquiera en Cusco creo que no tiene capacidad de procesamiento de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, es como decían este artículo que salió creo en New York Times, ya que la pandemia ha denudado absolutamente cada una de las limitaciones que tenemos como sociedad y como país, ¿no? Y por ejemplo, la falta de desarrollo tecnológico es una clamorosa necesidad a partir de ahora, pero por ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Tú me dices, ¿qué pasa con los pacientes de Chalhuanca? Seguramente esas pruebas moleculares tienen que ir a Purímac y de Purímac venir a Lima, les vamos a dar resultado en 3 días o 4, en el mejor de los casos, si no va a ser una semana, pierde el beneficio que podría tener la prueba molecular. Perdón, sí, claro. Y claro, y el tema con otra cosa que de repente puede sonar ya agresivo en este momento, ya se debería suspender el uso de pruebas rápidas, ¿no? Porque genera mucha confusión. Sí, genera mucha confusión. Yo lo veo todo el tiempo de personas que tienen IgM positivo y que se quedan, pues, porque claro, la respuesta de anticuerpos todavía no la entendemos muy bien, pero es una respuesta diferente a la que solíamos conocer con otros virus. Y lo que te dice la prueba rápida es que has tenido enfermedad en algún momento, en algún punto ¿no? O sea, ya no te sirve para hacer curvas fiables ni nada, porque a estas alturas de la pandemia, 30% de la población así infectada van a tener pruebas rápidas positivas. O sea, pero que eso signifique que estén enfermos, no. Significa que tengas que cuarentenearlos, no necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que de repente al principio podría haber sido de alguna ayuda,
pero en este momento, la otra cosa que tampoco no hemos puesto en práctica y que deberíamos hacerlo ya, es que una prueba rápida va a ser positiva después de que la persona ya tiene 8 o 10 días de enfermedad, ¿no? O sea, que ha estado contagiando. Ya está contagiando, o sea, ya tampoco te sirve para eso. Doctor, para ir cerrando, me acaba de llegar una pregunta del público que me dicen de que el doctor Roberto Achinelli, de la Cayetano Heredia, demuestra con estudios y experiencias masivas que la hidroxicloroquina sí funciona. Acá hay una contradicción. Usted dice que no funciona y hay otro doctor también del mismo hospital que dice que no funciona. ¿En qué está basado, digamos, para combatir el COVID-19 que no funciona? A ver, la ciencia, bueno, no es que sea simple, pero los mecanismos de comunicación de la investigación se dan por diferentes canales, ¿no? El más importante son los artículos científicos. Existen ahora formas de reportar los estudios de investigación, incluso en bases de datos en los cuales no tienen que pasar por el sistema de pares. Entonces, lo ideal es que un artículo científico, una investigación, vaya a una revista, sea analizada por expertos, si es que la metodología empleada, si el análisis hecho a la información obtenida es coherente, es racional, si la expresión de resultados que mostrados guarda relación con los resultados, con lo que se está mostrando en el artículo, ¿no? Y cuando pasa todo este filtro de análisis, es publicado. Entonces, el uso de, digamos, las formas de comunicación desde la ciencia por otros caminos no es un mecanismo válido porque no podemos evaluar ninguno de estos procesos. ¿Qué pacientes han tomado? ¿Cuáles son las intervenciones que han tomado? ¿Cómo han hecho el análisis? Si el análisis que dicen se correlaciona con los pacientes que tenían. O sea, ninguno de estos elementos que son capitales para dilucidar si un artículo funciona o no funciona, o si una intervención funciona o no funciona, la podemos evaluar. Entonces, mientras eso no ocurra, técnicamente no podemos decir que funcione. Y la otra es una cuestión de sentido común, ¿no? Si la población ha sido hidroxicloroquinizada e ivermectinizada, ¿por qué tenemos tan malos resultados? ¿No? Si uno se va a Chincha, en Chincha todos han tomado ivermectina. ¿Por qué tienen tantos casos? ¿No? En el Cono Norte todos han tomado. ¿Por qué tienen tantos casos? ¿No? Pero nuevamente, yo creo que igual, o sea, en la digamos, medida de que... Sí. El doctor Achinelli y el doctor Gotuso, o sea, no han hecho una buena investigación científica, han sido engañados, o sea, porque hay esta contradicción. Es que no hay investigación científica publicada todavía. Claro, se puede decir que son observaciones personales, ¿no? Muy respetables seguramente, pero desde el punto de vista científico no hay evidencia que funcione. Y claro, y el problema adicional es que este tipo de expresión de sus resultados, de estas observaciones que ellos tienen, por muy respetados que puedan ser, promueven lo que venimos quejándonos, que es la sobremedicalización e hipermedicación de la sociedad, ¿no? Y nuevamente, cuando se publican sus resultados, que no es tan complicado, o sea, por último, si ya tienen esa información, que lo envíen a una revista. Ahora hay revistas abiertas en las cuales no se necesita hacer todo el pase por un comité científico. Hay revistas que lo que se llaman los preprints, las preimpresiones. Tienes tus resultados, he analizado a 5,000 personas, les he dado este tratamiento, estos son mis resultados, y los envías a esa revista para que todos podamos tener acceso a esa información. La otra forma de decir, he hecho esta información, yo podría decir, he hecho una encuesta a todos mis pacientes en el hospital y todos han tomado lo que te decía hace un rato. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que ellos están reportando y lo que yo podría decir de la observación que tenemos en el hospital de que todos los pacientes en mal estado, porque todos los pacientes que emitimos están en mal estado, han tomado hidroxicloroquina e ivermectina, ¿no? Ok. Sí. Okay, o sea, ahora, doctor, desde lo que se ha podido comprobar, ¿no? ¿Sí? Sí.
Sí, desde lo que se ha podido probar desde la ciencia y desde la experiencia que ustedes tienen después de tratar durante 5 meses a pacientes con COVID, pacientes severos en el Hospital Cayetano Heredia, ¿qué es entonces lo que se puede hacer con pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves? A ver, los pacientes leves, estas personas, y la severidad del cuadro va a depender de si bajan la oxigenación o no, ¿no? Entonces, como decía hace un rato, 85% de las personas van a tener cursos leves, en los cuales lo único que hay que darles es Panadol para los síntomas o ibuprofeno para los síntomas y que tomen bastantes líquidos. Deberíamos ya tener 5 meses después estrategias para, por ejemplo, para repartir oxímetros de pulso y que la gente con factores de riesgo, la gente más vulnerable, pueda vigilar su oxigenación y en el momento en que que empieza a bajar la oxigenación, que es menos de 95, acudir a una institución de la atención primaria donde ya se debieron haber invertido y canalizado e implementado puntos de oxígeno, por ejemplo, para estas personas, ¿no? Para darles tratamiento temprano con oxígeno, para evitar que estas personas progresen en su enfermedad, porque también es cierto que la hipoxemia, o sea, la baja de oxígeno, genera una serie de mecanismos inflamatorios y de daño interno a los diferentes, a toda la economía de las personas, ¿no? A toda la economía interna, que es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, en esa medida, vamos a evitar que las personas, no todas, hay gente que igual va a hacer un curso desfavorable y van a necesitar soporte de oxígeno de mayor intensidad, ¿no? Que van a tener que hacer en un hospital, pero estamos seguros que en esa medida se pueden evitar un montón de admisiones y eso, y impedir que las personas den corticoides desde el primer día, ¿no? O sea, y no es que los pacientes se automedican a veces, claro. Los médicos van y le dicen, ya estoy con me duele la cabeza, desde ayer he perdido el olfato, toma corticoides. O sea, ¿cuántas de esas personas les afectamos el sistema en el momento en el cual tendrían que luchar contra la infección y le estamos poniendo, por ejemplo, esa vigilancia se tendría que hacer también desde el MINSA, ¿no? Entonces, yo diría que tener que ser una estrategia desde el punto de vista para los que ya caen enfermos, detección temprana, seguimiento, acompañamiento, realmente implementar la atención primaria para que cumpla estos roles. Ese debería ser uno de los roles de la atención primaria, además de educación, ¿no? Y claro, y el otro, que es el más importante, o sea, claro. Olvidémonos ya por último de esta parte de medicar si funciona o no funciona. Lo que sabemos es que a pesar de que se dan medicamentos, las personas se ponen mal, se agravan, van a ventilación mecánica y muchos mueren. Tenemos que evitar que se contagien. Claro, ese es el punto. Y después del contagio, ¿queda algo claro sobre la inmunidad? Se habla de 3 meses, que uno estaría, digamos, sin posibilidades de recontagiarse. Bueno, en realidad son temas que todavía no se han resuelto. Ya se sabe que bajan los anticuerpos después de la semana 12. Incluso acá en Chincha, la gente de Farveda ha demostrado eso ese mismo comportamiento en el título de anticuerpos. Se habla mucho de lo que es la inmunidad celular. La inmunidad celular es una inmunidad que es bien difícil de medir, ¿no? Que no se mide en laboratorio, ¿no? O sea, se mide más en laboratorios de investigación, en la cual extraes los linfocitos y ves los linfocitos cómo se comportan con determinados antígenos. Ese tipo de inmunidad se supone que es más, dura más tiempo, pero en realidad es una enfermedad nueva, ¿no? O sea, es una enfermedad nueva que estamos conociendo todavía. Que decir que uno es experto en COVID es bien presuntuoso en este momento, a pesar de que podamos haber visto cientos de pacientes, no conocemos las intimidades de la fisiología y fisiopatología de esta enfermedad. Es una enfermedad diferente en muchos aspectos a lo que estamos acostumbrados. O sea, yo me atrevería a decir que hoy día, 22 de agosto del 2020, todavía no tenemos expertos en COVID, ¿no? O sea, hay gente que ha leído más, hay gente que ha visto más, expertos que puedan decirse, pueden ser expertos en cuidados intensivos, en neumología, en enfermedades infecciosas, pero en COVID propiamente dicho, creo que no hay expertos, ¿no?
¿no? Y estamos haciendo camino al andar y estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que algo que tenemos que tener los médicos, los comunicadores y quien quiera, dependiendo del rol que nos toque participar, es asumir con, digamos, de una manera sencilla y asumir nuestras limitaciones, ¿no? Creo que no está pasando, ¿no? O sea, no está pasando eso, ¿no? Y la otra es escuchar, ¿no? Como te decía hace un rato, a mí hasta ahora me sorprende que el doctor Celis nadie lo haya llamado. Y no solo no lo ha llamado, sino que después de expertos han menospreciado sus comunicaciones. Pues claro, porque él ha empezado a expresarse en el Facebook, por varias otras vías. Y a mí me parece muy claro su mensaje. Sin embargo, han salido algunos que se dicen expertos a menospreciarlo, ¿no? O sea, creo que no hay rol, como decía el cardenal hace un rato, todos somos, en este momento deberíamos estar todos unidos, creyentes, no creyentes, científicos, no científicos, expertos o no expertos, a pesar de que sí sigo pensando que no hay expertos en esta enfermedad, ¿no? Nuevamente, seguramente hay expertos en enfermedades infecciosas, seguramente hay expertos en neumología, seguramente hay expertos en cuidados intensivos, pero de esta enfermedad no hay expertos. Y creo que eso es lo que nos falta. Y la otra cosa, pues, que nuevamente, 5 meses después, hasta ahora no nos hemos aglutinado como sociedad para combatir esta enfermedad, ¿no? Sí, no, Claro, y en ese ánimo, sí, nunca en va a ese ser tarde. Pero... me acaban de mandar 2 estudios de hidroxicloroquina en Guayaquil, donde ganó la guerra. Me han mandado los preprints. Bueno, sería cuestión de verlos y sumarlos, ¿no? Porque acá dicen de que en Guayaquil sí la hidroxicloroquina ganó la guerra, ¿no? Entonces, lo de están justo poniéndolos, los acabo de poner. sí los he visto. Pero por otro lado, los estudios más grandes que se han hecho, ya han sido, por ejemplo, hidroxicloroquina era un medicamento que se usaba era parte del estudio Solidaridad, ¿no? Era parte del estudio Recovery en Inglaterra, y en ambos brazos, que digamos son ensayos clínicos controlados, en medicina existe lo que se llama la jerarquía de la evidencia. Esto significa que hay niveles de estudios que tienen más peso que otros. Entonces, por ejemplo, los estudios observacionales, ¿no? El reporte de 100, de 500, 1000 casos, es una evidencia que es rescatable, que es aceptable, pero digamos, si yo tengo un estudio que es controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, va a tener un peso mayor. Entonces, cuando uno analiza los diferentes tipos de estudios, yo tengo un estudio, por ejemplo, con el estudio Recovery, que es un estudio que los pacientes han sido seleccionados en forma aleatorizada, que han sido en múltiples centros, ¿no? Que han sido además asignados al tratamiento en forma al azar, en forma ciega, ¿no? Entonces, los resultados de esa investigación van a tener un peso mayor que el resultado de un estudio observacional, ¿no? Entonces, esa jerarquía de evidencia no significa que esa evidencia no sirva, pero la otra información es mucho más válida. Entonces, y esto ha motivado a que si no fuera así, instituciones tan serias como la EMEA en Europa, como la FDA en Estados Unidos, haya suspendido el uso, por ejemplo, de hidroxicloroquina para ser usada en forma rutinaria para los pacientes. Y lo de Guayaquil siempre es discutible, ¿no? Porque uno podría decir, la ivermectina ganó la lucha en Iquitos, pero sabemos que lo que pasó en Iquitos fue que todos se contagiaron, ¿no? Y lo que muchos sospechan que en Guayaquil pasó lo mismo, ¿no? En Guayaquil vimos las imágenes... Son terribles. Si hay inmunidad de rebaño, sí, llega a ver entonces con la experiencia en Iquitos y Guayaquil. Por lo menos lo que está bien en Iquitos y en Ucayali pareciera que sí, ¿no? Porque si uno ve las curvas de Iquitos y Ucayali, son bastante claras en cómo suben hasta mediados de abril, de ahí empiezan a bajar en forma... Y el exceso de muertes que hay en estos momentos en Iquitos y Ucayali son exactamente hasta los del año pasado, ¿no? Entonces, pareciera que ellos sí han logrado su inmunidad de rebaño, y como les digo, parece que en Guayaquil ha sido lo mismo, ¿no? O sea, entonces es difícil porque no hay los estudios, por lo menos yo no los conozco,
Pero, por último, así funcionaba. Sí. Sí. ¿Así funcionara? No, que así funcionara, a nosotros no nos está funcionando. Sí. ¿No? A nosotros no nos está funcionando y como les digo, todos nuestros pacientes lo reciben. No. Y nuevamente, la evidencia de mayor calidad está en contra de su uso, ¿no? Y además, ¿a qué costo, no? ¿De cuántas muertes, no? También en Guayaquil, ¿no? Porque se destapa la olla de la medicalización, pues, ¿no? Y la gente Ahora, cree que... Sí, el tema con estos entusiasmos por estos medicamentos es que la gente deja de hacer lo que tiene que hacer. Bueno, no solo la gente, sino también el Estado, ¿no? La gente deja de... ¿no? Como lo que ha pasado anoche, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido alguna vez, creo que te contaba a ti. Claro, y piensan que es un escudo, sí. Claro. Exactamente. Creo que te contaba una anécdota. Un chico al cual yo conocí a sus abuelos, conozco a sus padres y a él también, que es un chico muy, digamos, con una óptima formación académica y que está trabajando ahora en Estados Unidos. Un día me llama y me dice, Germán, miren, me estoy yendo a trabajar a Estados Unidos, me han contratado en esta compañía y es mi fiesta de despedida y necesito ivermectina para mis amigos. ¿No? Eso, por un lado, y por otro lado, y creo que el Estado y la sociedad civil ya han dejado de hacer lo mismo, ¿no? Se han dedicado a repartir medicamentos, cuando lo que tendrían que haber hecho debió haber sido ya implementar estas medidas de salud pública para evitar las infecciones, ¿no? Y un error también en la estrategia, y para ir terminando, desde el Estado, es centrar las esperanzas, o casi todas las esperanzas, en la vacuna, ¿no? Una vacuna que todavía va a demorar. Sí, bueno, hay quienes han tomado esa actitud como un tirar la toalla. No estoy seguro que solo. Yo creo que hay tiempo para hacer varias cosas de acá a que las vacunas se aprueben. Ciertamente aprovecho y les doy bueno, creo que ya ha salido, pero les doy la primicia. Cayetano ya tenemos la aprobación para correr el primer ensayo clínico de vacuna. Es una vacuna que procede de China, el laboratorio Sinopharm, una iniciativa creo que bastante interesante, apoyada desde Cancillería, Ministerio de Salud, Concitec, que ha promovido la unión de dos universidades como son Cayetano y San Marcos. Bueno, yo tengo el honor de ser el líder de esa coalición y vamos a empezar la vacunación probablemente alrededor del 8 o 10 de septiembre. Vamos a vacunar a 6.000 personas voluntarias. Y bueno, para ver si funciona, y seguramente van a venir más ensayos clínicos a Perú, pero este va a ser el primer estudio, pero además tiene bueno, no sé si es una ventaja, pero tiene la característica de ser un ensayo clínico promovido por las universidades, ¿no? Y es un estudio más académico, y bueno, les estaré contando más adelante los resultados y cómo va la conducción de este ensayo. Estamos trabajando duro para hacer la implementación de este ensayo que permita, uno, que sea comparable al ensayo que se puede hacer en cualquier parte del mundo, con las mismas seguridades y con la misma acuciosidad y rigurosidad científica, y dos, que nos permite tener información sobre si esas cosas funcionan, ¿no? Perfecto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos mañana y aclararnos tanto este panorama tan triste, y todavía además decirnos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Que estamos a tiempo. Y también recordar que está la página de Facebook de Médicos Solidarios, ¿no? Que usted es parte de esta campaña junto con la doctora Zúñiga, para que pueda ayudar a los doctores a que puedan estar protegidos y puedan seguir salvando vidas. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. 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 Pau. Gracias. Hasta luego, doctor. Y gracias por el trabajo, doctor, que está haciendo, además. Gracias. Pau, ¿tú presentas a nuestros siguientes invitados? Sí, bueno, estamos por entrar, va a entrar Valerie Pasoldán, es doctora, especialista en salud pública, y Cristian López, gracias. Es economista. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan a mí?
Sí, parte del equipo multidisciplinario que trabaja en el sistema digital de seguimiento de contactos y de 3 grupos de trabajo sobre estrategias de comunicación. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por todo, porque realmente este tema es muy difícil para nosotros, digamos, de así desde un lado, ¿no? Entonces es importante conocer un poco lo que está pasando en términos de, bueno, de lo que sigue, ¿no? Porque todavía esto no se acaba. Entonces con esa lógica me gustaba juntar a alguien médica, epidemióloga, que junta y que ve el tema de, que está viendo en otras enfermedades, el contact tracing, el trazado de contactos cualitativo, ¿no? Y cómo se junta en esta coyuntura COVID, junto a lo que está haciendo Cristian López Vargas, para buscar a través de una app o estudios de comportamiento para que puedan, entre esas dos, hacer algo desde el Estado y desde la sociedad civil. Mi primera pregunta sería cuestión de cómo, Valerie, a 5 meses de empezada la pandemia, ¿cómo has visto que se podría hacer algún tipo de trazado de contactos, de seguimiento de contactos cualitativo aplicado a tu experiencia para los del COVID-19? Sí. Gracias por la pregunta. La verdad es que siento que no podemos depender en este momento de las pruebas, porque los resultados no llegan suficientemente rápidos. Y ni siquiera de una app en estas alturas. Creo que para mí lo importante en este momento es, tienes una pandemia. Si llega alguien con síntomas, tienes que asumir por sintomáticamente que esta persona está infectada y empezar el rastreo de contactos en ese momento. Ahora, hemos hablado de la posibilidad de usar apps también en algunos de nuestros estudios acá en el Perú, donde hacemos estudios de rastreo de contactos, etc. Una de las dificultades que vemos, pero quiero saber de Cristian lo que están haciendo, es que por un lado, no todos siempre llevan su celular, no todos van a bajar el app. Entonces, vas a depender de que hay ciertas personas que tal vez sí lo hagan por interés. En mi experiencia haciendo movimiento humano en Iquitos, muchas veces le pedíamos a la gente que use un GPS y el GPS te da un resultado en base a hasta 50 metros de distancia. Entonces, a veces no tienes la seguridad de que has estado en los mismos 2 metros con otra persona porque podría haber una dificultad en la veracidad del lugar que han estado. Y la otra cosa que me preocupa como científica social, y sé que Cristian López Vargas también estudia este tema, es si la gente llega a un punto donde empiecen a pensar, como a mí no me ha llegado ninguna señal de que esté en contacto con nadie, entonces estoy bien, ¿no? Porque lo que yo creo que está pasando ahora es un tema que el doctor López lo conoce bien, se estudia con economía de comportamientos. Hay mucha gente que ya viene la vacuna, ya me estoy cansando de esto, yo veo que mis amigos salen, entonces como otros están saliendo y no les pasa nada, yo también voy a salir, como ya me estoy cansando, yo no creo que a mí me dé, yo voy a salir. Entonces, entonces mi temor de confiar mucho en este app es que la gente diga, el app no me dijo nada, bueno, es que las 10 personas en mi entorno no lo tuvieron prendido, entonces estoy bien, ¿no? Y voy a salir. Entonces, creo que también hay que tener ese balance. Ese es un punto de vista. Pero desde mi punto de vista, en este momento, estamos con un fuego, estamos con un incendio. Y algunos dirían, ¿para qué vamos a hacer rastreo de contactos si hay tantos casos? La verdad es que, aunque hagas mitad de los casos o un cuarto de los casos, vas a salvar algunas vidas. Entonces, sí vale la pena estar haciendo eso. Y esa sería una lógica para el app, que igualito vas a salvar algunas vidas, ¿verdad? Pero el tema para mí es, no podemos esperar a tener un resultado, una prueba rápida, molecular, lo que quieras. Las pruebas demoran demasiado en tener un resultado y por mientras esa persona se pasa una semana contagiando a otros. Yo he visto mucha gente que dice, pero ya me hice mi prueba rápida el lunes, o sea que estoy todo bien, ¿no? Sí, pero estamos viernes, ¿no? Y quién sabe si el lunes en la tarde después de tu prueba te contagiaste.
y en 4 días eres infeccioso a otros. O sea que no podemos depender y asumir que como me han hecho prueba y estoy bien, puedo cambiar mi comportamiento porque estoy bien. No, para eso no se hace la prueba, ¿no? Cristian, y más aún de una enfermedad donde hay asintomáticos, ¿no? O sea, más grave todavía. Exacto. Y al revés, una cosa que sí hemos aprendido con el tiempo, con el COVID, es que los presintomáticos son los más infecciosos. O sea que muchas veces tú estás infectando más, o sea, tienes más virus en tu cuerpo, estás manifestándolo más antes de sentir el síntoma. Entonces, yo me siento bien, estoy perfectamente bien, podemos reunirnos para un cafecito, o podemos reunirnos para celebrar el cumpleaños de la abuelita. Pero al día siguiente, ¡pum!, caes y ya infectaste a todos porque justamente eres más infeccioso justo antes de... O sea, eso es lo que se está viendo, ¿no? Cristian, ¿qué nos podrías decir sobre la importancia? ¿Me escuchan? Sí. Cristian, queríamos saber qué nos podría decir de la importancia en este momento, 5 meses después de hacer trazado de contacto digital, trazado de contacto digital o a la antigua, en busca de infectados. Sí, o sea, yo coincido bastante creo que todos o casi todos los puntos que Valeria ha expresado. Me gustaría hacer primero como un comentario general del rastreo, digamos, de contacto, seguimiento o trazado, porque en efecto en mi percepción ha existido digamos, un enfoque imperfecto o incorrecto en el inicio para desestimar digamos, el rastreo como una estrategia central, digamos, citando o aludiendo a causas de viabilidad por los recursos humanos y, digamos, infraestructura y logística que existe. Y eso es muy preocupante, un poco nos indica no quiero, digamos, decir cosas demasiado exageradas, pero nos identifica un poco los problemas que existieron al inicio en la estrategia de no haber convocado a la expertise suficiente. Lo que sucede con el rastreo es que al final es un concepto, ¿no? Es un concepto y que se traduce en unas herramientas de lucha o de combate de epidemias, pero tiene como concepto, como herramienta, tiene obviamente la parte central que es epidemiológica, pero tiene una parte económica y de gestión. Entonces, se pensó que no se podía hacer en base, en efecto, a la evaluación de que los recursos eran muy limitados, pero no se convocó a, digamos, los expertos, los científicos de cómo desplegar rápidamente una operación compleja. Entonces, ahí hay mucha economía, hay mucha gestión, hay mucha ciencia de despliegue de políticas que no se utiliza. Si en la respuesta temprana hubiera activado este expertise, que en el país existe, o sea, la economía en el 2020 la economía global, es un milagro de la logística en realidad. Es increíble la complejidad de las cadenas de oferta, de supply chain que le dicen. En Perú hay muchos expertos en eso. Se podría haber traído digamos, a los expertos en eso para imaginar formas de hacer esto, por lo menos parcialmente. Yo creo que esa es la palabra que Valeria usado y estoy totalmente de acuerdo. No se podía hacer así como 100%, bacán, pero sí se podía poner recursos técnicos para hacerlo parcialmente, y aún hoy se puede hacer parcialmente, sobre todo en las regiones que no están tan críticas, para protegerlas, ¿no? ¿Dónde empezaría? Perdón. ¿Dónde se podría empezar? ¿En qué región, por ejemplo? Sí, te cuento de frente, digamos, para ir a la carne. El gobierno regional de Ancash está en estos momentos, digamos, demostrando que en efecto eso se puede llevar a cabo, y tiene una estrategia integral que tiene colaboración, obviamente, del gobierno regional, la Organización Panamericana de la Salud, en su programa de alimentos y soporte entiendo, sector privado de la minera Antamina, poniendo justamente, o demostrando en efecto que se puede poner un equipo multidisciplinario de gente, desde luego, muy necesaria desde el lado epidemiológico y médico, hasta gente, digamos, expertos
o personas que están más enfocadas en cómo desplegar esto. Entonces, yo creo que eso es lo que ya está sucediendo, y ahí ese es un lugar donde yo creo que se va a, en las siguientes semanas, tener algunas noticias buenas sobre cómo estas estrategias, aunque sean parciales, dentro de las limitaciones, pueden tener efectos positivos. Quiero añadir a esto, disculpa. Perdóname. Y entonces tienes el punto de Ancash donde se está empezando. Claro, cuando Josefina hiciste la pregunta, lo primero que pienso es dónde está subiendo y dónde valdría la pena enfocar. Pero después pensé, en realidad yo empezaría donde tenemos los recursos ya en pie. O sea, tenemos muchos investigadores que hacemos, lo que dijo Cristian, hay un grupo que está trabajando cercanamente con el gobierno, hay temas de desarrollo de vacunas, estudios clínicos, desarrollo de pruebas moleculares para diagnóstico. Entonces, hay varios ejes de experiencia y de expertise que se están utilizando. Lo que no he visto es tener una mesa o un grupo de trabajo que trabaje en otros temas que son muy importantes. Entonces, esto de rastreo de contactos, por ejemplo, lo hacemos en Iquitos, lo hacemos en Arequipa. Tenemos gente armada, tenemos gente que ya lo ha hecho, que lo ha hecho años de años. Para mí lo más fácil, si queremos empezar en algún sitio, es empezar donde ya tenemos equipos de investigación que han hecho este tipo de cosas, lo cambias de enfermedad, tienen la habilidad de hacerlo y van a más fácilmente adaptarse si tiene que ser virtual. Uno de los problemas que hemos visto en el equipo, por ejemplo, es que cuando vienen, por ejemplo, los médicos cubanos, se les dio permiso para hacer rastreo de contactos porque no tenían las mismas... no tenían que, bueno, se les dio ciertos permisos, mientras que si tú eres una institución local, necesitas otro tipo de permiso del Ministerio de Trabajo para poder hacer este tipo de rastreo en persona. Entonces, se han puesto limitantes a los expertos locales que podrían estar haciendo estos trabajos. Entonces, en respuesta a lo que estaba diciendo Cristian, o sea, Ancash es perfecto, pero hay muchos otros sitios donde no solamente yo, pero otros investigadores, infectólogos que trabajan en infecciosas, ya tienen un equipo de infraestructura, de investigadores asociados que podrían ponerse a la disposición del Estado, pero no ha habido llamado, no ha habido una transparencia en quiénes pueden aportar. Ha habido muchos investigadores que han dicho, estoy dispuesto a ayudar en lo que quieran. O sea, nos hemos preparado todas nuestras vidas para momentos como estos y estamos listos, ¿no? Entonces, llámenme, yo no necesito que me paguen, voy a hacerlo de voluntaria, pero llámenos. Entonces, creo que ahora hace falta, no es reflexionar para el futuro, porque todavía estamos en plena COVID, pero también decir, hemos tenido 5 meses, cuando pasó todo esto en Iquitos, nadie pensó que les iba a pasar en sus lugares, en sus departamentos, y tal vez y todos decían, aprendemos de Iquitos, no, acá no va a pasar, acá tenemos esto, bueno, está pasando en todas partes. ¿Y qué pasa? Entonces ahora podríamos decir, ¿por qué no aprendimos? ¿Por qué no usamos esos momentos para reflexionar? Y lo que está diciendo Cristian con el hecho de que, o sea, pensemos para atrás, qué es lo que tenemos que estar haciendo para ir moviéndonos hacia adelante y reflexionar con las mejores estrategias y hacer esos ajustes que se necesitan. Perdón. Sí, no, y en eso también el tema del mensaje, ¿no? Para evitar que vuelva a darse una tragedia como la que hemos visto anoche, ¿no? 13 jóvenes muertos. ¿Cómo hacer en términos del comportamiento de las personas para poder mantenerlas atentas, disciplinadas, cuidándose cuando van 5 meses y los resultados no son los mejores? Sí. ¿Cristian? Sí, claro. Hay varias cosas. No, varias cosas. Hay un par de cosas que me gustaría resaltar. Una es, y solo como nota, yo siento, y qué bueno estar en esta mesa, en esta conversación, siento exactamente lo mismo que Valeria. Nosotros, muchas personas, digamos, más de las que creen, han tenido la fortuna, incluyéndome, de estar en empleos que nos dan no solo una formación, digamos, que permite tener un conocimiento que puede ayudar, sino que nos dan la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad para destinar horas de nuestro tiempo a esto. Y hay una desconfianza, creo que injustificada,
digamos, de las personas que han estado a cargo de la respuesta inicial sobre quiénes querían ayudar. Y creo, digamos, al final nos estamos siendo un poco más visibles, como a punta de desesperación por ayudar y por transmitir ideas, no tanto porque, digamos, porque queríamos ser visibles. La cantidad de veces que hemos intentado tocar puertas, digamos, mucho antes de tener alguna especie de visibilidad es incontable, y creo que eso en el futuro puede cambiar, ¿no? El país puede tener unos planes en los que cuando viene un tsunami como este, porque había mucha gente que decía, oye, viene el tsunami, abre, convoca. Cuando viene un tsunami, se cambia un poco la estructura de decisión y de insumo técnico para que sea mejor. Ese es el primer punto que creo que hay que resaltar, que se abra a la expertise la respuesta en futuras crisis. Y el segundo punto sobre la conducta es muy lamentable, es muy triste lo que ha sucedido ayer. Estoy seguro que sí hay responsabilidad, irresponsabilidad de muchos agentes, pero quiero resaltar, sin salvarle de responsabilidad a quienes hayan estado detrás de este evento, digamos, quiero resaltar que sí hay forma, y también ciencia en realidad, para reducir el riesgo de estos eventos, ¿no? Si un policía llega a un lugar y mira que las puertas se abren hacia adentro y hay mucha gente y hay alcohol, etcétera, digamos, si tuvieran la capacitación conductual mínima, sabrían que no pueden, digamos, desencadenar una acción confrontacional en esa situación, sino tendrían que ir, por ejemplo, no sé, apagar la música, prender las luces, etcétera, sin ni siquiera hacer notar su presencia. Entonces, eso es algo, es algo como que sale del uso elemental, digamos, de la ciencia conductual, de la cual la policía debería también recibir un poco. Entonces, ¿qué falta? Comunicación, porque hay una desilusión del Estado sobre, una desconfianza, perdón, del Estado sobre el accionar de la ciudadanía, que no es justificada en la ciencia. El peruano, no hay evidencia que diga que el peruano es ni menos cooperativo, ni más tonto, ni peor que ciudadanos de otros países del mundo con educación e información comparables. Entonces, y ese es un fact científico, un hecho científico, ¿no? Hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implica eso? Implica que si nosotros les explicamos bien, les damos información de cuáles son los riesgos, de cómo hay que educarse, repetidas veces y de la forma correcta para que el hábito cambie, eso va a suceder. Esa es la realidad científica del cambio de conducta. Hay que aplicarla. Entonces, esa desconfianza que existe y ese señalamiento que existe al ciudadano no solo es moralmente cuestionable, desde luego, pero es también científicamente incorrecto. Sí se pero puede... sí, y para agregar a esto y responder a tu pregunta, Cecilia, también, los humanos no somos siempre racionales, ¿no? Entonces, yo sé que hacer ejercicio todos los días es bueno para mí, pero a veces me da flojera, o sé que, no sé, que todos tenemos lo que sabemos que deberíamos hacer o que no deberíamos hacer, e igualito nos gana la inercia o el querer hacer lo que queremos hacer. Entonces, tenemos estos sesgos mentales y en una situación como esta hay una cierta... O sea, pienso en todo lo que pasó. Lo que he leído en el periódico, por ejemplo, es que este lugar había estado abriendo los sábados, que estaban vigilando para policías, no sé, es lo que acabo de leer en el periódico esta mañana, pero que vigilaban, que bajaban las luces y la música cuando se acercaba la policía, sabiendo que los iban a agarrar y iba a haber problemas. Efectivamente, la puerta, cuando piensas que hay una puerta que abre para adelante, o sea, para adentro, trágico, ¿no? Y por otro lado, ahora, claro, todos, que sus hijos, que les haya pasado esto, pero digo también jóvenes que quieren salir y verse. Entonces, ¿cómo podemos facilitar? Sabemos que hay una cierta inercia que la gente a veces no piensa. ¿Por qué empiezas a fumar? Porque no estás pensando en tu cáncer de pulmón en 40 años, estás pensando en el presente. Entonces, ese es otro sesgo. Tenemos esa tendencia de decir, ¿quién sabe lo que me va a pasar en el futuro? ¿Quién sabe? Si no me muero de COVID va a ser otra cosa. O sea que
tengo que vivir mi vida, ¿no? Entonces, estos sesgos terminan operando sobre nuestras acciones. Entonces, creo que uno de los temas de comunicación, pensando en esto, es cómo hacemos para que no nos cansemos. Ya todos nos cansamos. Tenemos 6 meses de escuchar esos mensajes. Tenemos 6 meses más de escuchar esos mensajes. Entonces, ¿cómo hago para que la gente diga, no te descuides todavía? Entonces, tal vez tenemos que hacer lo que se llama esos recordatorios, ¿no? Todos ya han visto, lávate las manos, no salgas de casa. Tal vez tenemos que cambiar un poco el mensaje, poner unos dibujos animados que te animen a continuar, que sean diferentes, para que te llamen la atención y que te hagan acordar. No ha pasado, hay que seguir. Entonces, hay ciertas evidencias o cierta literatura que te puede dar ideas de cómo comunicar temas de promoción. Creo que hay mucho enfoque ahorita en hacer un montón de cosas y es difícil estar enfocado en la parte de comunicación, pero hay todo un grupo de gente de comunicación que podría estar desarrollando esto a la vez y usando estas evidencias de la economía de comportamiento, de qué sesgos pueden estar funcionando y cómo los sobrepasamos para que no vuelva a pasar una tragedia como esta, ¿no? Y para que la gente siga distanciándose de 2 metros. Alerta. O sea, sí. ¿No? Todos nos cansamos, dijimos, pucha, hicimos 4 meses de cuarentena y no, igualito subió ya, me rindo, porque igualito voy a pasar algo. Entonces, pero tenemos que mantener un cierto optimismo de que sí podemos hacer un cambio y tal vez recalcar las cosas positivas que han salido. O sea, no solamente cuántos se han muerto, pero cuántas muertes se evitaron, ¿no? Entonces, a veces la manera que uno plantea el tema te ayuda a decir, wow, sí hemos logrado reducir esto y estaremos mal, pero hubiésemos podido estar peor, pero... Y eso nos lleva a la pregunta que le quisiera hacer a los dos, es que lo que sí no ha habido en el gobierno en los 5 meses es una campaña de salud pública para explicar todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿ustedes conocen algún caso, tanto Chris como Valerie, que en América Latina donde el gobierno haya aplicado medidas de salud en campañas públicas que hayan sido eficientes para controlar el virus o ¿no? Que crean que puedan, mensajes que en este momento puedan ayudar? Mira, para prepararme hoy día, entonces empecé a leer sobre otros países en Latinoamérica, cómo lo han hecho, qué han estado haciendo, y la verdad es que muchos tomamos las mismas acciones, o sea, Argentina, Bolivia, Uruguay, no Brasil, pero Colombia, Chile, o sea, hubo una cuarentena, todo se cerró, fue bastante estructurado. La diferencia del resultado, yo diría que tenemos unas realidades, no voy a decir que toda Latinoamérica no tiene, o sea, México tiene una situación parecida a la del Perú. Somos un país muy heterogéneo, o sea, tenemos una diversidad geográfica, cultural, tienes hacinamiento en Lima, tienes zonas rurales en la selva, entonces... Sigo pensando que eso de una estrategia para todos tal vez no fue lo ideal y sintiendo que tal vez la inequidad económica, donde tienes a gente que realmente vive la informalidad, ¿no? Que viven el día del día, ganan lo que ganan ese día y no tienen más, realmente hizo que fuese difícil el poder quedarse en casa, no salir. No, entonces, creo que bueno, de lo que he visto en cuestión de campañas de comunicación, creo que muchos han estado haciendo lo mismo, pero tampoco hemos estado basándonos mucho en literatura sobre cambio de comportamiento, como lo que he estado hablando de economía de comportamiento. He visto un par de artículos que han hablado de que deberíamos usar más lo que sabemos del hecho de que la gente no es racional y que deberíamos apuntar hacia eso, pero no lo he visto personalmente en campañas. No sé si tú, Cristian, lo has visto o no. Sí, no hay un caso, no hay un país que lo ha hecho perfecto. Hay muchos, digamos, en diferentes países hay piezas o partes de sus campañas que tienen elementos, digamos, más basados en ciencia. No hay un caso perfecto. Hay, sin embargo, suficiente evidencia ya para distinguir, digamos, los países que han hecho algo y los que no han hecho básicamente nada. Digamos, para ser bien transparente, Perú está más cerca de los países que no han hecho casi nada. Es cierto que en las últimas semanas ha habido un poco de
incremento en la actividad comunicacional y obviamente eso es positivo. Hay además, digamos, el Ministerio de Trabajo, digamos, es un tema quizá más que aún no es público, pero está buscando formas de aplicar estrategias conductuales para modificar la conducta en los centros de trabajo. Y hay otros ministerios que también están evaluando eso, lo cual es positivo. Hay un grupo de profesores de 3 universidades, de Piura, Pacífico y Católica, y ojalá que se unan algunos profesores de universidades públicas también, trabajando en diseñar estrategias también en asociación con una compañía en particular. Entonces hay avance, pero volviendo a Perú, Perú no ha desplegado una estrategia masiva o siquiera suficiente, y podría haber seguido ejemplos, digamos, pegando piezas de donde hubiera podido hacer varias cosas. Por ejemplo, en Chile hay una campaña que ni siquiera es tan centralizada, es como ha emergido un poco entiendo yo, de los gobiernos más locales, que dependiendo de la localidad ellos tienen diferentes formas de decirle con humor a la gente a qué distancia tienen que estar, ¿no? En unos lugares le dicen, recuerda, tienes que estar a 5 gallos de distancia. En otros lugares le dicen, recuerda, tienes que estar a una vaca de distancia, y en lugares urbanos obviamente el mensaje es un poco más distinto, pero ves, si uno combina los expertos con un poco lo que la expertise de la calle, de la localidad dice, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero si no haces nada, obviamente, pues ahí dejas el vacío y la desinformación Y es también entra. Un buen punto, porque también las empresas privadas que producen, que tratan de vender sus productos, tienen mucha experiencia haciendo esto, ¿no? Yo pienso, yo en una época hice mi tesis doctorado en Malawi, en África, y estaba en zonas extremadamente remotas. Vivía en una chocita cerca de un lago, no había celular, no había comunicación, no había agua. No llegaba nada más que Coca-Cola. Coca-Cola llegaba a la punta de esta comunidad remota, ¿no? Y no estoy promoviendo Coca-Cola, por si acaso, pero lo que hicieron en un momento para tratar de llegar con vacunas y ciertos medicamentos a las zonas más remotas es empezaron a empaquetar medicamentos en la forma de una botella de Coca-Cola para pedirle a Coca-Cola que se aseguren de que ciertos insumos médicos entren dentro de las cajas que ya tenían preparadas para que lleguen a ese lugar. ¿Y por qué estoy mencionando esto? De nuevo, tenemos empresas privadas, tenemos sector público, el sector privado. Yo creo que este es el momento de aprender de todo lo que se ha aprendido en diferentes formas, de cómo llegar a la comunidad, de qué tipos de mensaje y de cómo apoyarnos para que todos tengan un rol en esto. Porque de verdad, si alguien aprendió a marketear sus productos, lo que estamos tratando de decir es, tenemos que marketear un tipo de comportamiento que queremos estar viendo y cómo promoverlo y cómo aplaudirlo y cómo reforzarlo en vez de quejarnos, ¿no? O sea, porque siento que cada norma que ha salido es como, no, todo se queja y me dice, ahora tengo que estar hasta las 7, ahora los domingos no puedo, ahora los sábados sí, ahora es... Pero lo estamos tomando de una forma negativa en vez de ver que estas medidas se están tomando para tratar de proteger vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la manera de presentarlo de una forma positiva para que la gente reaccione de una forma más positiva a lo que se les está pidiendo, ¿no? Sí. Una cosa que me gustaría agregar ahí... Uy, perdón. Paola, no, dale. Una cosa que habría que agregar ahí es la comunicación de la ciencia, ¿no? Hay casos ya como, digamos, fundamentales o muy conocidos de países que han combinado la estrategia más así tipo marketing o tipo conductual con un respaldo de una persona o pocas personas, digamos, que soportan, como que son la imagen científica de la respuesta, ¿no? Este es el caso de Alemania, no recuerdo el nombre del epidemiólogo, está obviamente el caso de Fauci en Estados Unidos, que pese al desbarate que es la Casa Blanca en la respuesta, Fauci ha hecho lo que ha podido para suplir eso, pero, digamos, en general,
una base, una cara de la ciencia de soporte a lo que tiene que hacerse y por qué tiene que hacerse en Perú tampoco ha existido. Y eso es un poco, nuevamente dejar un vacío que podía haber tenido un impacto si es que se trabajaba, ¿no? El presidente Vizcarra, yo creo que sí tiene todas las mejores intenciones. Yo, la verdad que sí creo que él tiene la mejor intención del mundo y así también su gabinete de hacer las cosas, pero sí han existido estos vacíos y estas falencias que hay que anotar, pero no porque no nos guste el gobierno, sino porque se puede hacer hacia adelante muchísimo. Entonces, es por eso que estamos como ahí dando, digamos, no sé, llamémosle batalla para que se ponga luces a las cosas que la ciencia puede hacer para mejorar aún lo que viene, porque lo que viene no es tan cortito, va a demorar yo creo que un buen número de meses antes de que una porción importante de la población pueda estar vacunada y el potencial de muertes adicionales que tenemos hasta que eso suceda está en el orden de decenas, quizá una centena de miles de muertes. Entonces, tenemos aún mucho pan por rebanar, muchas cosas por delante, y ojalá que, digamos, sigamos mejorando la respuesta y la estrategia. Pero es un buen punto lo que dices, Cristian, también. O sea, pensando, somos un país futbolero, ¿verdad? Pensando en el fútbol. ¿Cuántos se sientan en las tribunas y, tira, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo tiraste para acá? Todos gritamos, todos criticamos, todos decimos esto. Pero el futbolista que está ahí, o sea, tú no lo vas a ganar, tú no vas a ser mejor que ese futbolista que se ha pasado años entrenando y ahora está nervioso y tiene esto y tiene la gente gritándole. O sea que creo que, como dices tú, política o no política, o sea, a mí no me gustaría ser la ministra de Salud en ese momento, a mí no me gustaría estar en esa situación porque no importa lo que hagas, te van a criticar, al igual que nuestra selección de fútbol o de vóley o el deporte que tú escojas, te van a criticar y la verdad es que estás haciendo lo mejor posible y creo que de verdad tenemos que ponernos la camiseta y tratar de, o sea, no todos somos médicos, no somos científicos, no todos somos vicepresidentes. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo sé que todos se están cansando, pero piensen en los médicos y las enfermeras y las obstetras y personal de salud que se están cansando. O sea, se están cansando de tener que seguir tratando a pacientes que no están tomando sus precauciones y siguen llegando, ¿no? Entonces, creo que, como digo, es fácil sentarnos en la tribuna y criticarle al futbolista y creo que tenemos que ver cómo poner de nuestra parte. Estás en mute. Pero ustedes no están en la tribuna, Valeria, ustedes están aportando, están dando ideas que esperemos sean escuchadas desde el lado de la ciencia para poder cambiar una estrategia. Ya son 5 meses y ya no queremos que se pierdan más tiempo, sobre todo más vidas. Y que sean escuchados por los que van a tomar decisiones a partir de ahora, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Gracias a ustedes. Cristian, muchas gracias. Me ha encantado la mezcla de los dos, desde sus dos campos para enriquecer esta discusión. Muchas gracias y bonito domingo. Gracias. Siempre más divertido con otro. Gracias. Hasta luego. Bienvenido a todos. Gracias. Nos vamos ahora a Huancavelica, Colcabamba. Estamos con el profesor Walter Velázquez. Profesor, ¿estamos con usted? No sé si ya está conectado el profesor. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. La señal un Hola, poquito... profesor, ¿cómo está en Colcabamba? Sí, un poquito la señal, pero... Bueno, recordamos a los es el creador de Kipi, la niña robot que lleva las clases de esta pandemia a los niños que tienen internet o algunos incluso no tienen tele. Pero ahora sí, ya estamos. Bueno, ahora no está usted solamente, tiene al invitado, su asistente presente en la, por favor. Hola. Profesor, ¿nos escucha?
Está en mute, Sí, ya. sí, por Y ahora sí, ahora supuesto. sí. Es que estaba en mute. Ya. Ahora sí, profesor, bienvenido, muchas gracias. Sé que hoy día la semana pasada nos habló de Kipi, ahora nos la va a presentar. ¿Está ahí Kipi? ¿Qué tal? Buenos días, señorita Josefina, señorita Paola. Sí, le escucho un poquito entrecortado. ¿Puede volver Sí, a preguntarme, por favor? sí, profesor, muchas gracias por estar con nosotros y preséntenos a su asistente, por favor. Ah, por supuesto, ahora sí les escucho. Por aquí le decimos que venga más acá. Hola, Kipi, acércate un poquito más acá. Un poco más, un poco más. Un poco más para verla mejor a Kipi. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahí. Por favor, ¿puedes activar mis ojos? Ah, disculpa. Gracias. Disculpa, me está pidiendo que active sus ojos. Ah, ahora sí. Ahí está. Listo, Kipi. Ahí vamos a activarle. Por acá. Ahora sí. Listo, Kipi. Listo, perfecto. Perdón, había surgido una pequeña desconexión. Ya estamos todos conectados. Profesor, ¿le puede decir a Kipi que se presente? A ver, Kipi, no sé si estás lista. ¿Quieres hablar un poco? Sí. Muchas gracias. Mira, Josefina nos pide que tú te presentes. Te voy a poner la cámara por acá. Ahí está. No sé si puedes decirnos algo. Hola, mi nombre es y soy una robot especial. Fui creada y programada para interactuar, cantar, contar cuentos, bailar y aprender con estudiantes con necesidades especiales. ¡Súper especiales! Muy bien, Kipi, muchísimas gracias. ¿Escuchan? ¿Se escucha? ¿Se oye bien? ¿Se Sí, oye bien? Se escucha bien. Cuéntenos un poco, profesor, cómo hace para que Kipi pueda conversar. Bueno, Kipi tiene tres componentes esenciales, básicamente la parte mecánica, que me ayuda a moverla, la parte eléctrica, ¿no? Con sus circuitos, y la parte informática, que justamente está a través de una aplicación, que acá la tengo, tiene su pequeña aplicación, Kipi. Muy pronto le estoy poniendo en internet para que las personas puedan tal vez aprender un poquito más, los niños, sobre todo el idioma quechua y también un poquito el idioma xaninca, ¿no? Como parte de su formación tal vez cultural, educativa. Entonces, bueno, estamos ahí con Kipi cada vez mejorando su parte técnica y sobre todo con muchos deseos pues de visitar y de ir a muchas comunidades también. Pau. No se te oye, Pau. Hola, perdón, buenos días. Profesor, le queríamos hacer una pregunta a Kipi. Si le podría preguntar a Kipi, ¿de dónde viene? ¿De Perdón, dónde perdón. vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes, Kipi? Está preguntando. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres, Kipi? ¿Puedes responder? Le voy a poner la cámara hacia Kipi. Soy del distrito de Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. Muy bien, Kipi, gracias. Gracias, Kipi. Muy bien, Kipi. Kipi, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer, Kipi? Puedo contar cuentos, bailar, compartir canciones y me gusta aprender y enseñar el quechua, porque tengo mi corazón robótico que almacena información y la lleva a todos los niños Ah, y niñas.
Muy bien, o sea que te gusta enseñar y aprender en quechua. Ahí tenemos muchos niños que están también viéndonos ahorita. Entonces, ¿cómo le dices a los niños, tal vez, buenos días? ¿Cómo te presentas ante los niños? Pero esta vez dilo en quechua. En quechua. Muy bien, me ha dicho buenos días, niños, ¿no? Saluda en quechua. Y, por ejemplo, también ahí hay un niño, de repente detrás de la pantalla. ¿Cómo se dice sí en quechua? ¿Puedes tú enseñarnos cómo se dice sí en quechua? Muy bien. Sí en quechua se dice ayigmi. ¿Y cómo se dice no? A ver, ¿sabes? Muy bien, se dice manan. ¿Y cómo se dice en quechua? No hay, por ejemplo, no hay. ¿Cómo se dice no hay en quechua? Manancanchu. ¿Y cómo estás? Muy bien. Y así algunas palabras. Vamos a escucharle a... Este dice una en inglés. ¿Cómo se dice? Todavía no está programada en inglés, pero vamos a programar en inglés también. ¿Te parece? ¿Te parece, Kipi? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Sí, nos dice. Muy bien. ¿Sí? Hola, No. Liam. Hola, Liam. A ver que diga. Hola, Liam. ¿No le escucho? Hola, Liam. Saluda a Liam, que te quiere saludar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Hola, ¿cómo estás en quechua? Le dice a Lian. Ah, te he dicho hola, dile hola. Hello. Profesor, y Kipi también tiene una página en Facebook y también usted tiene un proyecto para que hayan más Kipis y pueda llegar a más niños en Cochabamba. Sí, bueno, la semana pasada he aperturado una pequeña página de Facebook, saliendo a un espacio donde hay un poquito más de internet en la comunidad y aprovechando pues un poco también ya que las personas nos están escribiendo, están pidiendo algunas, digamos, algunas fotitos más y entonces nos hemos animado, la página de Facebook es Kipi Robot y bueno, se invita pues a todos los que se vayan uniendo, ahí vamos a colgar algunas cositas que tenemos. Muchos niños están dibujando, están presentando algunas actividades muy bonitas, entonces vamos a compartir también con todos ustedes. Además que ya vamos a lanzar más adelante también nuestra aplicación Kipi para que puedan aprender cosas también con Kipi, ¿no? Les puede enseñar un vocabulario en nuestros idiomas andinos sobre todo, ¿no? Sí, profesor, nos ha escrito mucha gente buscando ayudar y que se reproduzca Kipi en todos lados. Y entonces por eso vamos a poner al alcance del público una carta donde usted se puede empezar a ayudar. ¿Y qué le gustaría también de repente desde el Ministerio de Educación que se haga, ¿no? Hablar con alguna autoridad del Ministerio de Educación que hace Aprendo en Casa y que le gustaría que se pueda también servir como ayuda. Claro que sí. Bueno, creo que al contrario, creo que es un aporte para todos los niños, para todas las niñas en este sentido, sobre todo de las zonas donde no hay internet, no hay cable, no televisión por cable, no llega la señal de televisión muchas veces. Y básicamente Kipi es un recurso para eso, ¿no? Para que pueda llegar a estos lugares con mucha información, ya que tiene algunas canciones, tiene también algunos cuentos ahí en su base de datos, mucha información, cada vez la voy renovando muchísimo más, entonces también sus sensores, se mueve Kipi, entonces sirve como un recurso pedagógico para, sobre todo para los niños que en este momento, digamos, necesitan un poco más de apoyo, ¿no? Para los estudiantes. Y bueno, Kipi es un recurso que
igual nos manda algunos mensajes, nos enseña algunas palabras, sobre todo en quechua, y básicamente eso, trata de interactuar con los estudiantes. Poco a poco se está haciendo un poquito más autónoma con las aplicaciones que le estoy desarrollando, pero necesitamos ese impulso, ese apoyo de todos, creo, y sobre todo, pues, hagamos llegar una pequeña herramienta a nuestros estudiantes, que es yo lo miro como una herramienta pedagógica, ¿no? Que nos pueda ayudar a muchos niños y niñas, básicamente, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Gracias, Kipi. Gracias por estar con nosotros y alegrarnos el programa. ¿Querías cantarnos una canción, Kipi? Muchas gracias. Ah, muy bien, Kipi. A ver, vamos a cantar, pero estamos recontra nerviosos, así es que vamos a improvisar un poco. Estamos, Kipi, con muchos niños, muchas niñas, pero vamos a hacer como si estuviéramos en el campo, como cuando vamos a las comunidades y ahí pues visitamos a los niños, a las familias. Poco vamos a hacer eso. No sé si te parece, Kipi, un poco, ¿ya? Muy bien, a ver, miren, yo a Kipi la acompaño con algo importante, ¿no? Con una pequeña guitarra, así es que a ver si improvisamos algo, Kipi. Ya saqué el video, tráela si quieren para que vengan a ver a Kipi cantando. ¿Sí? ¿Un poco? El video, a ver. Claro. A ver. No sé si se oye, ¿se oye? Sí, oye, perfecto. A ver, Kipi, ¿estás lista? Muy bien. A ver. Ya. Nosotros primero, cuando llegamos a una comunidad, lo que hacemos es presentamos la lectura, el significado de alguna canción, de algún poema, de algún cuento, ¿verdad? Entonces, me gustaría que tú leas tu base de datos sobre la canción que vas a cantar, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy afinando un poco mi guitarra acá. ¿De qué se trata la canción que vas a cantar? En cuanto a planeta Tierra, existe una canción muy hermosa. En sus letras dice lo siguiente: a nuestra madre tierra. Kipi es mujer. Kipi es mujer como tú. A ver, está sin video, para que escuches. Ven. Cuidémoslo. Allá vivamos en armonía. Las personas y animales somos mortales. Despertemos ya. Nuestra madre agua es nuestra vida. La madre tierra es nuestra vida. Cuidémosla y defendémosla unidos. Son letras de una canción andina muy hermosa. Y si me permiten, puedo cantarla desde mi corazón robótico para ustedes. Muy bien, Kipi, adelante con tu canción. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a su asistente, Kipi. Y gracias. Gracias, de verdad, gracias. Gracias, Kipi, gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Ver más Kipi se lleva enseñanza y alegría también a los niños en esta pandemia. Y después también.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Sí, gracias y bueno, cuando quiera, acá está el programa, bienvenido para nosotros. Cuando quiera lo esperamos. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profesor. Gracias, chao.